salieron a marchar a favor de un tipo, sindicado, como coimero y corrupto, azuzados por la prensa mermelera, influencers odiadores, y candidatos políticos oportunistas. Y desde hace un tiempo, vienen pagando las consecuencias de sus irresponsables actos. Pues el virus chino, jamás se ausentó del Perú. Y hoy vemos en las redes sociales, como estas personas, que participaron de una marcha sin sentido, viven uno de los momentos más tristes de sus vidas. Pues muchos de los jóvenes que marcharon a favor de la corrupción, para finalmente traerse abajo al gobierno de Manuel Merino, hoy claman desesperadamente, por camas UCI, y es que muchos de estos jóvenes irresponsables, que llevados por el odio, marcharon en plena pandemia, no midieron las consecuencias de sus actos. Al final quedó demostrado, que las marchas sí contagiaban, y hoy estos jóvenes mal llamados, generación del bicentenario, viven el drama de tener a sus seres queridos, comprometidos con el COVID-19. Entre los casos que abundan en las redes sociales, podemos ver a estudiantes de la Universidad Católica. Cabe recordar que la Universidad Católica les dio permiso para que salgan a marchar. Entre los casos que circulan por las redes, tenemos el caso de Luis André, estudiante de la Católica, y uno de los tantos confundidos, que marcharon a favor de un corrupto, donde en plena marcha, nos decía que lo habían gaseado, rociado con gas pimienta, y encerrado. Y el 1 de diciembre, escribía que su papá, estaba en estado crítico en el hospital, y que necesitaba urgente una cama UCI. El segundo caso, es el de Claudia Jimena Plasencia, también estudiante de la Católica. Durante las marchas escribía lo siguiente: no nos vamos a detener, vamos a seguir en las calles. Semanas más tarde, pedía una cama UCI, urgente para su abuela. En tercer lugar, tenemos a este joven, que aparece con el alias de ItzJMMR, quien orgulloso posaba con pancartas, con el lema con el cual los rojos, han destruido el Perú. Además de publicar tontería y media. Según él, nos estaba haciendo un favor con su marcha. Poco después, utilizaba el Twitter, para pedir una cama UCI, para su hermano. Y así como ellos, hay miles de jovencitos de la generación equivocada, pidiendo camas UCI. Muchos de estos jovencitos, que creyeron en la palabra del doctor Elmer Huerta, quien desde el principio de la pandemia, solo hizo el ridículo, por sus innumerables contradicciones. Desde tonterías, como es una simple gripecita, pasando por se cura con una sopita, y terminando con las marchas no contagian. Estas marchas que hemos visto ayer y que probablemente continúen, ¿no es cierto?, por este descontento, ¿va a producir contagios? Unidos en Washington hizo un estudio en 375 ciudades, tomando, digamos, en cuenta la incidencia de la enfermedad, el número de hospitalizaciones en las semanas posteriores a esas manifestaciones, y no hubo ningún aumento. De tal modo que ese es el único estudio que, viendo los datos de 375 ciudades, nos informa que ese tipo de marchas no ocasiona aumento en la incidencia, están al aire libre, las bocas están cubiertas. Además de ser azuzados por influencers, conocidos por ser grandes odiadores, como es el caso del troll difamador, Víctor Caballero, alias Curwen, quien llamaba a marchar, y hacer tendencias difamatorias en Twitter. Hacerles saber que se han metido con la generación equivocada. Salir a las calles, manifestarse en redes, cacerolazo, tuitazo, todo suma. Además de publicar esta infeliz publicación, la próxima vez que dudes en marchar, recuerda este día. Claro que vamos a recordar este día, pero lo recordaremos como el día en que murieron 2 personas, y miles se contagiaron, por hacerte caso a ti. Otro influencer que metió su hocico en algo que no sabía fue el TikToker de ambiente, conocido como Yoshi, quien se dedicó a hablar tontería y media en las redes. Y para terminar con estos influencers revolucionarios de medio pelo, tenemos al clon de Miguel Grau, Hugo Lezama, quien también convocaba a que se unan a las marchas. Para Hugo Lezama, más conocido como el Barbas, en YouTube, nunca existieron las pintas terroristas en las calles. Y mucho menos existieron revoltosos en las marchas. Según Hugo Lezama, todo fue un invento. Por eso a continuación, en el video donde dice todas estas mentiras, me he dado el tiempo de ponerle las pruebas de los revoltosos y símbolos terroristas, de los cuales Hugo Lezama dice nunca existieron. Y se hace un paneo lento a la frase "Viva la guerra popular", una alusión clara y concisa
a Sendero Luminoso y su nefasto accionar durante los 70s, 80s y 90s en este país. Entonces se está de nuevo llamando a los protestantes, a la gente que marcha, a las familias, a los amigos, a la gente que está indignada y que ha ido día tras día a la marcha, como revoltosos, como terroristas, como gente que está asusada por el Movadef, cuando no es así, más aún porque estoy completamente seguro de que si alguien en medio de la marcha hubiese realizado esta pinta, hubiese sido grabado, hubiese despertado la indignación de la gente, porque una vez más, ese no es el espíritu de las marchas. Yo de momento digo que estoy aburrido también de este tecladito y hoy, mañana y siempre voy a salir a las calles a marchar y espero que tú también. Lo más contradictorio es que este gordito nunca asistió a las marchas. A estos revolucionarios de las redes sociales, hay que sumarle la prensa mermelera y basura. Pero sobre todo, hay que sumarle a los grandes azuzadores de estas marchas violentas, que cobraron la vida de 2 personas y cientos de heridos, así como propiedades destruidas. Estos son Julio Guzmán, Josh Forsyth, Verónica Mendoza, entre otros políticos rojos. Pero sobre todo Julio Guzmán, quien al final, logró lo que tanto quería, el poder. Cabe mencionar que estos impresentables, fueron denunciados ante la fiscalía, pero ya sabemos que mientras esté Zoraida Ábalos como fiscal de la nación, estas lacras seguirán haciendo de las suyas.